La obra de Alfonso el Sabio. Hijo y sucesor de Fernando III, el que unió definitivamente las coronas de León y Castilla, el que llevó la reconquista cristiana hasta la frontera misma del reino de Granada, Alfonso X careció de acometividad guerrera y de astucia diplomática. Vio frustradas sus aspiraciones al trono imperial germánico y sufrió sublevaciones hasta de su propio hijo, Sancho el Bravo. Se dijo que, de tanto observar los movimientos de la esfera estrellada, no pudo ver bien las cosas que sucedían en la tierra. Nadie se acordaría de él si no fuera por el papel decisivo que tuvo en la evolución de la lengua y de la cultura. La ciudad de Toledo no fue ya, en sus tiempos, una base militar, un punto de partida para las correrías contra los moros, fue una corte estable, que da la impresión de haber estado formada, no por militares y políticos, sino por jurisconsultos, historiadores, hombres de ciencia y poetas, presidida por un monarca pacífico y amante del derecho, de la historia, de la ciencia y de la poesía. La antigua sede de los reyes visigodos, reconquistada en 1085, había quedado convertida 2 años después en capital de Castilla, pero el prestigio de que gozó a partir de entonces y durante siglos no le vino de eso, sino que fue continuación del estado de cosas anterior a la reconquista. La cultura de Toledo, fruta de una ejemplar convivencia de moros, judíos y mozárabes cristianos, fue aprovechada sistemáticamente por los reconquistadores. Ese Toledo, al que acudían sabios y estudiosos de toda Europa para aprender de los árabes, dio su prestigio a la monarquía castellana, y no viceversa. Entre el saber oriental y el ansia occidental de saber se crearon entonces canales de transmisión, el más importante de los cuales fue la Escuela de Traductores fundada por Raimundo, arzobispo de Toledo, de 1125 a 1152. En esta escuela o taller, mientras unos traducían, quizá oralmente, del árabe y del hebreo al romance, otros se encargaban de poner esas traducciones en el latín internacional de la época, pues las obras traducidas se destinaban a una clientela europea, ávida de leerlas y muy dispuesta a pagarlas. Andando el tiempo, otro arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, llamado el Toledano, dio un paso más, ayudado por los colaboradores y traductores del taller, escribió una historia de España en la que aprovechó, al lado de las fuentes tradicionales, San Isidoro, por ejemplo, las obras de varios historiadores árabes. Esta compilación, redactada también en latín e intitulada Historia Gótica, 1243, había sido precedida por varias otras crónicas de España, escritas igualmente en latín, pero ninguno de sus predecesores había enriquecido el relato con la visión, tan importante, de los historiadores musulmanes. Al lado del toledano hay que mencionar a Lucas de Taí, llamado el Tudense, que escribió en latín una historia universal, Chronicon Mundi, 1236. Alfonso X aprovechó sabiamente tan buenos ejemplos. A semejanza del arzobispo Raimundo, supo rodearse de un nutrido grupo de colaboradores, y no únicamente españoles, moros, cristianos y judíos, sino también franceses e italianos, a semejanza del toledano, que hacia 1235 había sido preceptor suyo y de su hermano el príncipe Fadrique, emprendió la composición de una historia de España, la primera crónica general, y a semejanza del tudense, se echó a cuestas la tarea de escribir una historia universal, la General Historia. Pero Alfonso comprendió que los tiempos estaban maduros para una innovación trascendental, el romanceamiento, que desde la época del arzobispo Raimundo había venido siendo mero suministro de materiales para los redactores de la prosa latina. Se convirtió ahora en un fin, la lengua romance dejó de ser andamio para convertirse en edificio. Y aunque todavía siguieron escribiéndose libros en latín, los escritos en romance adquirieron, gracias a él, su carta definitiva de ciudadanía. Alfonso X fue el creador de la prosa española. Asterisco. Esta última frase admite toda suerte de matizaciones. En primer lugar, el rey no tomó personalmente la pluma para escribir los miles y miles de páginas de que consta su obra. Él fue patrocinador, coordinador, supervisor y prologador, lo cual hay que tener presente cada vez que se hable de los libros de Alfonso el Sabio. En segundo lugar, la escuela de traductores había estado siempre activa, y es natural que a lo largo de un siglo haya perfeccionado técnicas tan básicas para la obra alfonsí como la compilación, la traducción y la redacción. En tercer lugar,
de esa escuela estaban saliendo ya, sin intervención del monarca, libros redactados en español, 2 traducciones de la Biblia, una, directamente del hebreo, otra, de la Vulgata latina, que siempre fue la oficial de la Iglesia romana, y también varias compilaciones de sentencias morales traducidas del árabe, con títulos como Libro de la Nobleza y Lealtad, Libro de los 100 Capítulos, o Dichos de Sabios, Flores de Sabiduría, Bonium, o Bocados de Oro, y Poridad de las Poridades, Secreto de los Secretos. Varios de estos tratadillos, aunque no tienen fecha exacta, deben ser anteriores a los primeros libros de Alfonso, que son el Lapidario, 1250, y el libro de Kalila e Dimna, 1251. Por otra parte, también son anteriores a 1250 los rudos Anales Touledonous, un cronicón navarro llamado Liber Regum, Libro de los Reyes, y un manual de confesores, los 10 Mandamientos, escrito en aragonés. Por esos mismos años se tradujo, con el título La Facienda de Ultramar, una larguísima descripción del itinerario de Tierra Santa, encargada en el siglo anterior por el arzobispo Raimundo a un tal Almerich y escrita originalmente en provenzal. Gran parte de las cosas aquí mencionadas se han editado por primera vez en la segunda mitad del siglo XX. La edición de la General Historia de Alfonso el Sabio no está terminada aún. Detengámonos, para comenzar, en el libro de Kalila e Dimna. A comienzos del siglo anterior, el instrumento para la difusión de los cuentos árabes había sido el latín, recuérdese lo dicho en la página 76 sobre Pedro Alfonso. Ahora, el instrumento es el castellano. El Kalila es traducción de la traducción árabe, siglo VIII, de una vasta colección de ejemplos, anécdotas, cuentos o apólogos seguidos de moralejas, de origen hindú. Al mismo tiempo que Alfonso aún no rey se encargaba de esta tarea, su hermano el infante Fadrique hacía otro tanto con un libro análogo, el Sendebar, igualmente de origen hindú. La traducción se llamó Libro de los Engaños y los Asallamientos, Perversidades, de las Mujeres. Vale la pena leer uno de los cuentos del Kalila, no por ser raro es el antepasado de la fábula de la lechera, sino por la simple satisfacción de encontrar tan hecha la prosa española en 1251. El héroe del cuento no es un fraile, sino un santón oriental, ahora diríamos un derviche. Dicen que un religioso había cada día limosna de casa de un mercader rico, pan e miel e manteca e otras cosas de comer. E comía el pan e los otros coumers, e guardaba la miel e la manteca en una jarra, e colgólo a la cabecera de su cama, fasta que se finchó la jarra. E acaeció que encareció la miel e la manteca, e estando una vegada, una vez, ascutado en su cama, comentó a fablar entre sí e dixo así, venderé lo que está en esta jarra por tantos maravedís, e compraré por ellos 10 cabras, e empreñarse han, e parirán a cabo de 5 meses. E fizo cuenta de esta guisa, e falló que fasta 5 años montaban bien 400 cabras. Decí, después, dixo, venderlas e compraré por lo que valieren 100 vacas, por cada 4 cabras una vaca o un toro, e habré simiente, e sembraré con los bueyes, e aprovecharme de los becerros e de las fembras e de la leche, e antes de los 5 años pasados habré deles de la leche e de las maíces algo grande, algo, riqueza, e labraré muy noble casa, e compraré esclavos e esclavas. E esto fecho, casarme con una mague muy fermosa e de gran tlaínille noble, e empreñarse a de un fijo varón, cumplido, robusto, de sus miembros, e ponerlo en muy buen hombre, e enseñarle buenas costumbres, e castigarlo lo educaré, de los castigos, enseñanzas, de los reyes e de los sabios, e si el castigo e el enseñamiento non recibiere, ferirlo con esta vara que tengo en la mano muy mal. E alzó la mano la vara en diciendo esto, e dio con ella en la jarra que tenía en la cabellera de la cama, e quebróse, e derramóse la miel y la manteca sobre su cabera. No estará de más advertir que, para Alfonso X y su época, el Kalila e Dimna no era un libro de simple pasatiempo, sino una obra tan sólida, tan útil, a su manera, como el Lapidario o Tratado de Mineralogía traducido un año antes. Las ciencias árabes que más parecen haber interesado al rey son la cosmografía, libros del saber de astronomía, y la astrología, libro de las cruces. Traducción del árabe es también el maravilloso libro del ajedrez, de los dados y de las tablas, tan arcaico y a la vez tan moderno, con esas descripciones exactas de las distintas maneras de dar jaque el noveno juego,
darla saque con el caballo blanco en la tercera casa del alfil prieto, entrará el rey prieto en la tercera casa del roque blanco. El deceno juego, darla saque con el roque blanco en su casa, entrará el rey prieto en la segunda casa del caballo blanco, etc., y sobre todo con esas ilustraciones que, a la manera de los manuales de hoy, muestran la posición de las piezas en el tablero. Solo que, en el libro del ajedrez, las ilustraciones añaden a la representación del tablero toda una colorida escena con personajes, muebles y arquitectura. Los miniaturistas, en el taller Alfonsí, no eran menos importantes que los traductores y redactores. Las tres grandes compilaciones de Alfonso X cubren el campo del derecho y el de la historia. Sus 7 partidas son un código de derecho civil, pero no escueto, sino razonado y comentado. La General Historia, su empresa más enciclopédica y más ambiciosa, aprovecha toda clase de fuentes, la Biblia, desde luego, en una de las traducciones españolas recién hechas, y comentaristas de la Biblia como San Agustín, Orígenes y Beda el Venerable, escritores latinos clásicos, sobre todo Plinio el Viejo, Ovidio y Lucano, historiadores árabes como Ibn Wasif y el Bakri, y escritores latino-medievales como Pedro Cameste y el ya mencionado Tudense, el autor del Chronicon Mundi, aprovecha. También, como si fueran documentos históricos, el libro de Alexandre y varias obras francesas, en particular las versiones poético-novelescas de la Guerra de Troya y de la Guerra de Tebas, Román de Troye, Román de Tebes, y sobre todo el Obaid Moralice, que enseñaba a leer las Metamorfosis de Ovidio no como obra de pura fantasía, sino como documento sabio. La primera crónica general reúne asimismo datos de muchas fuentes, la Biblia, autores clásicos pues se trataba de hacer una historia de España desde los orígenes, historiadores hispanoárabes e hispanolatinos, entre estos Paulo Orocio, San Isidoro y, naturalmente, el toledano, y también cantares juglarescos como los antes mencionados del Cerco de Zamora y de los Infantes de Lara. Asterisco. Asterisco para Alfonso el Sabio, los cantares juglarescos tenían el mismo valor que los libros. En un lugar de las 7 partidas dice que los antiguos, atentos a la formación intelectual y moral de los caballeros, ordenaron que, así como en tiempo de guerra aprendían fecho de armas por vista e por prueba, por experiencia directa, que otros sí en tiempo de paz lo apreciesen por oída e por entendimiento. E por eso acostumbraban los caballeros, cuando comían, que les leyesen las historias de los grandes fechos de armas que los otros fecieran, los sesos, la inteligencia, los esfuergos que hubieron para saber vengue e acabar lo que querían. E allí donon habían, cuando no tenían, tales escrituras, faciénselo retraer, referir, a los caballeros buenos e angianos que se en ello ajertaron. Es sin todo esto, aún facien más, que los juglares non dixiesen ante ellos otros cantares en ande gesta, o que fablasen de fecho de armas, eso mesmo, asimismo, facien que, cuando non podiesen dormir, cada uno en su posada se facie leer e retraer estas cosas sobredichas, esto era porque oyéndolas les crecían los coragones e esforgaban se faciendo bien, queriendo llegar a lo que los otros fecieran o pasara por ellos. Otro gran producto del taller Alfonsí son las cantigas de Santa María, colección de 420 poemas religiosos, embellecida con miniaturas, representaciones, sobre todo, de instrumentos musicales en manos de músicos de variada indumentaria, unos cristianos y otros moros, tan valiosas como las del libro del ajedrez. Pero están escritas en lengua gallego-portuguesa. En el siglo XIII el gallego y el portugués eran prácticamente lo mismo, de manera que, en sentido estricto, no pertenecen a la historia de nuestra lengua. Lo que hacen es poner de manifiesto un hueco en esa historia. En tiempos de Alfonso X había en Portugal, y siguió habiendo hasta entrado el siglo XIV, algo que no había en Castilla, una escuela de poesía lírica. Los portugueses, a imitación de los provenzales, cultivaban esa poesía lírica, poesía para cantar, ligada a la música, cuyos productos se llamaban, por ello, cantigas. Había cantigas de amigo, donde una muchacha habla de su amante o se dirige a él, cantigas de amor, donde canta una voz masculina, muy refinadas unas y otras, y también cantigas de escarnio e maldicer, sartas de insultos y aun de obscenidades de hechura igualmente refinada, lo cual es curioso, pues hay épocas y lugares en que las groserías no se escriben, o, si se escriben, se consideran subliteratura. Don Dinis, o sea Don Dionisio,
nieto de Alfonso el Sabio y rey de Portugal de 1279 a 1325, encontró ya constituida esa escuela y no solo la patrocinó, sino que fue miembro activo de ella. A su mano se deben no pocas de las cantigas de amigo, continuadoras ya cultas de las viejas jarchas romances, véase antes, páginas 88 a 89, donde también hablaba una muchacha enamorada. Algunas de las cantigas de Don Dinis son bellísimas, como la que empieza. Hay flores do verde pino, se sabedes novas do mau amigo. Hay daus, ejue. Hay flores do verde ramo, se sabedes novas do mau amado. Hay daus, ejue. Jue. ¿Dónde está, do verde ramo, de la verde rama, se sabedes, si sabéis? Equivale a una interrogación, ¿qué noticias me dais de ese tesoro poético, gloria de la lengua portuguesa, nos ha llegado en varios cancioneiros? También la Cataluña de tiempos de Alfonso X tenía ya su escuela de poesía lírica, pero allí los poetas formaban parte del movimiento trovadoresco del sur de Francia, al grado de que no escribían en catalán, sino en provenzal. La poesía provenzal fue, en efecto, la primera que se escribió en lengua vulgar dentro del dominio románico. Y ese gran momento de la historia de la poesía es también un gran momento de la historia de la música. Comenzaba a haber poesía y música cultas a pesar de haberse separado del monopolio latino eclesiástico. Nada de esto había llegado al Toledo de Alfonso X, y mucho menos a Sevilla y Córdoba, donde poco antes, en cambio, había florecido una gran poesía lírica en árabe. Así, pues, cuando Alfonso decidió cantar los loores y celebrar los milagros de la Virgen María, tuvo que acudir, como Gonzalo de Berceo, a modelos europeos. El culto a la Virgen era un fenómeno reciente, relacionado con el surgimiento de la lírica trovadoresca, si bien la poesía mariana se escribía sobre todo en latín lauds, o miracula, Mariae Virginis, y su música era prolongación del canto gregoriano. Al imitar esos modelos, Alfonso prescindió naturalmente del latín, pero la lengua que se le impuso no fue la castellana, sino la portuguesa. Dentro de la tradición castellana pudo Alfonso dar sustancia y estabilidad al lenguaje narrativo, al lenguaje jurídico y al lenguaje expositivo o científico, porque había aprovechado experiencias anteriores, y éstas faltaban en el caso del lenguaje poético. La experiencia que aprovechó fue, pues, la portuguesa. No hay señales de que Alfonso haya conocido la razón de amor, tan aislada, ni los poemas de Berceo, escritos en un rincón tan alejado de Toledo y de Sevilla. Si el tema de algunas cantigas de Santa María coincide con el de ciertos milagros de Nuestra Señora, es porque Berceo y Alfonso X acudieron a fuentes latinas parecidas. El rey sintió, por así decir, que el castellano era bueno para todo, menos para esos delicados vuelos poéticos. Asterisco, y él no fue el único. En los cancioneiros portugueses de los siglos XIII y XIV no son raros los nombres de poetas castellanos, y sobre todo andaluces, que evidentemente seguían hablando mozárabe, o sea una lengua mucho más cercana al portugués que al castellano. Así, pues, las cantigas constituyen un importante testimonio histórico negativo. En el campo de la poesía lírica, el portugués y el catalán estaban más avanzados que el castellano. Hay que añadir que son pocas las cantigas portuguesas y las composiciones trovadorescas catalanas que nos han llegado con su música, mientras que las cantigas de Alfonso X llevan toda su notación musical, espléndidamente caligrafiada. Asterisco, he aquí el comienzo de una de las cantigas de Alfonso X. Benveñas, mayo, e con alegría, por enroguemos a Santa María que a esiu filoro ug todavía que él nos guarde de ere de folia. Benveñas, mayo, con pan e con viño, e nos roguemos a que daus mi niño trouxem seus bragos, que nos dé camino porque sellamos come la festino. Benvenas, mayo, con muitas riquezas. Benvenas, bien vengas, por lo tanto, todavía, todo el tiempo, de ere de folia, de hierro y de locura, a que daus mi nino. A la que trajo en sus brazos a Dios niño, festino, pronto.